Al ganador le felicito y le deseo muchos éxitos, ¿no? Pero la siguiente consideración es: algo muy serio pasa en el fondo de un país cuando una persona que ha sido presidente y que es responsable de un asalto al Congreso de su país, sí, señor, y del intento de un golpe de Estado, es elegido presidente del país. Que es una malísima noticia para el mundo, también va a tener repercusiones económicas, está por ver qué es lo que ocurre en Ucrania, qué es lo que ocurre en el Medio Oriente. Me ahorraré otros calificativos, pero que al menos sí podemos decir que abre un espacio de enorme incertidumbre global, de enorme riesgo, en mi opinión, para los derechos democráticos y civiles, para la multilateralidad en el mundo. También Trump lo que pretende es cerrar las fronteras y que entren menos migrantes. Y al entrar menos migrantes y al tener menos oferta de trabajo, pues lo que se va a producir es un aumento de los salarios y, por tanto, de la inflación en Estados Unidos. No tenía en especial consideración las solicitudes de Joe Biden por alcanzar un acuerdo, por poner fin al conflicto de Gaza, etc. Ahora ya no tiene ninguna cortapisa de ningún tipo, tiene las manos libres para hacer lo que quiera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrumadora victoria la de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. En contadas excepciones, los gobiernos de los países democráticos pierden las elecciones, pero los efectos de la pandemia y la oleada de la inflación más intensa en 4 décadas han minado a la inmensa mayoría de la población, algo que ha sabido aprovechar muy bien Trump junto al problema de la inmigración masiva, al que le hacen el máximo responsable de casi todos los males. El resultado ha sido rotundo y el republicano llega por segunda vez a la Casa Blanca, inmune a los escándalos que le rodean y a las cuentas que todavía le quedan pendientes. Mientras tanto, el gobierno de España está trabajando para que las indemnizaciones lleguen a los afectados por la DANA lo antes posible. Tras lo ocurrido en Valencia, toca ahora analizar lo que se puede hacer a partir de ahora en materia de edificación. ¿Qué es lo que se puede mejorar? Expertos coinciden en que a la hora de construir un edificio no solo hay que tener en cuenta lo económico, sino también aspectos medioambientales, y más en zonas que son propensas a la inundación. En los casos de inundaciones, ya que necesitaremos reconstruir, es antes de nada identificar cuáles son las reales condiciones de este suelo y así reclasificar todo lo que tenemos en términos de instrumentos de planificación territorial. Y a partir de esta reclasificación es sí pensar muy bien en los permisos. No podemos más admitir que los permisos para las edificaciones estén basadas solo en un aspecto económico. Ya está más que claro que los aspectos sociales y medioambientales deben ser tenidos en cuenta, y es lo que estamos hablando de sostenibilidad, compaginar estos 3 ejes, es decir, económicos con ambientales y sociales. Bueno, pues ya lo han escuchado. El desastre natural provocado por la DANA ha evidenciado las debilidades de nuestro sistema en muchos aspectos. Algunos podrían ser los sistemas de alerta a la población, otro la cooperación entre instituciones, pero también se ha puesto sobre la mesa la falta de inversiones hidráulicas en nuestro país. Y de todo ello vamos a hablar con Miguel García Manzanos. Él es decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de aquí de La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bienvenido. Bueno, cuéntenos, ¿por qué ha sido tan dramática y tan devastadora la DANA en nuestro país? Bueno, me vas a permitir en primer lugar, si no te importa, que me dirija a lanzar un mensaje de condolencias y de pésame a las personas afectadas, porque estamos hablando de un desastre de magnitudes elevadísimas. Hablamos de 200 fallecidos, hablamos también de muchos desaparecidos y hablamos, evidentemente, estos son pérdidas inevaluables, pero hablamos también en un segundo orden de unos daños, como se decía en la introducción, de unos daños socioeconómicos, unos daños medioambientales
también de gran magnitud. Por tanto, el primer mensaje me vas a permitir que sea de condolencias, de sensibilidad y además de reflexión también, porque en estos momentos hacer cualquier tipo de pedagogía o de lanzar cualquier mensaje hay que ser muy cauto y prudente, ¿vale? Porque de hecho hemos de disponer de todos los datos con rigor, con certeza de este episodio tan dramático ocurrido. Habrá que investigarlo y analizar qué es realmente lo que pasó, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos estas imágenes? ¿Por qué vemos que ha sido como si fuese un terremoto, una guerra tan sumamente devastador esta Dana? No, yo, María, aterrizaría tu pregunta en tres puntos. El primero de ello, que también lo citabas en tu introducción, las inversiones en política hidráulica. La verdad que es una cuestión que habrá que analizar también con sosiego, con tranquilidad y además con espíritu crítico, si las infraestructuras hidráulicas existentes han sido útiles, en qué medida. De hecho, por los datos que manejamos, pues estamos hablando de que fueron capaces de almacenar del orden de 200 hectómetros cúbicos en periodos de 12-14 horas. Cuáles han funcionado, cuáles no, cuáles quizás estaban previstas y no se han ejecutado, qué programas a futuro hay que implementar. Por tanto, una de las tres patas que yo creo que es fundamental evaluar es precisamente esa, la inversión en infraestructuras hidráulicas. En segundo lugar, también la presión urbanística. También se comentaba que habrá que hacer un ejercicio crítico con todos los datos y sereno para saber hasta qué punto la presión urbanística y la tramitación urbanística de todos los expedientes y de la consolidación de terrenos ha generado al final, pues ha podido generar y conducir también a este tipo de desastres. Y en tercer lugar también se avanzaba la coordinación entre administraciones. Por supuesto que son episodios virulentos, muy rápidos. En este caso además hablamos de fenómenos de gota fría con una particularidad de cuencas que dan muy poco tiempo de respuesta, pero ha quedado de manifiesto que efectivamente hay que mejorar la coordinación entre administraciones, protección civil e implementar de una forma eficaz los planes de emergencia. Pero ¿por qué no se ejecutan propuestas que ya están hechas para esas inversiones? ¿Eso ya es tema político? Bueno, nosotros, María, como colectivo técnico, lo que siempre reclamamos son políticas de infraestructuras de todo tipo, pero en este caso hablamos de las hidráulicas de largo plazo. Es decir, de que superen los cortoplacismos de los 4 años de legislaturas. Ayer oíamos algunos vídeos de compañeros técnicos y hablaban incluso de que fuera una constitución a cumplir, sea cual fuere el devenir político por el gobierno en adelante. O sea, una vez que hagamos esa reflexión de qué cosas han funcionado, cuáles deberíamos implementar, que sea un plan que supere legislaturas. Hablaba antes de colaboración, no sé si ha quedado claro entre la población si tiene que haber una estrecha colaboración, valga la redundancia, entre la AEMET y la Confederación Hidrográfica, en este caso del Júcar. Bueno, por supuesto que esa colaboración nos consta que existe. De hecho, hay conferencias sectoriales en las que están diferentes organismos representados, tanto locales, autonómicos, confederaciones hidrográficas, servicios de protección. Pero bueno, lo que es evidente es que desde luego esto ha sido un fenómeno excepcional con unas consecuencias tremebundas y desde luego que los errores yo creo que pivotan en esos 3 aspectos que hemos visto y uno de ellos evidentemente es la coordinación. Por tanto, por supuesto que deberá hacerse con pausa, como digo, y con suficientes datos disponibles, un estudio muy crítico de qué ha fallado en esa coordinación. ¿Ha habido errores? Si no los hubiese habido, ¿se puede decir que existe el riesgo cero? No, el riesgo cero, al final, diseñar para riesgo cero no existe. De hecho, cuando podamos o nos redirigimos a avenidas, a caudales, a zonas inundables, pues siempre nos referimos bajo el concepto de un periodo de retorno, que es, digamos, la palabra FETEN para referirnos a estas probabilidades de ocurrencia. Siempre decimos, bueno, la avenida de T500, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que son fenómenos que estadísticamente son susceptibles de ocurrir una vez cada 500 años, lo cual no quiere decir que ocurran 2 años seguidos. Entonces, es cierto que todo esto va asociado a una probabilidad de ocurrencia y, en cierto modo, el riesgo cero, pues es evidente que diseñar para riesgo cero pues, tiene unos costes inasumibles. Ello no quiere decir que tengamos que tener, como digo, un espíritu crítico de saber realmente las infraestructuras que ahora mismo se han dejado de hacer, porque lo que se ha puesto de manifiesto es que los costes de no hacerlas son inasumibles por la sociedad española.
Veíamos todos los destrozos. Dicen que en esta zona de Valencia pueden existir cientos de barrancos similares al del Pollo o Pozalet. ¿Existe algo similar? ¿Podemos extrapolar esta situación? ¿Se podría o podría ocurrir algo parecido aquí en La Rioja? Bueno, insisto, María, que digamos, no disponemos de datos absolutamente certeros de lo acontecido en Valencia, pero sí como datos provisionales y un poco extraídos de organismos técnicos, porque de hecho se dio la circunstancia de que algunos aforadores que miden el caudal en los barrancos fueron destruidos durante la avenida. Precisamente el barranco del Pollo pasó de un caudal de 0 a más de 2.200 metros cúbicos por segundo en apenas unas horas. No sé si hablar de 10-12 horas. Entonces, un poco porque pongamos el orden de magnitud de las cosas, que creo que es una cosa interesante, aterrizar esos datos, 2.200 metros cúbicos por segundo. Aquí cuando bajamos en Logroño y vemos que el Ebro va crecido y decimos, bueno, vamos a ver cómo va el Ebro. Pues el Ebro en esas circunstancias suele llevar poco más de 1.000 metros cúbicos por segundo. Por tanto, vista la geometría, las secciones del Ebro y del barranco, por ejemplo, del Pollo a que te referías, pues queda evidente el gran desastre y las consecuencias tan nefastas que ha tenido. ¿Qué zonas son las que más preocupan aquí en La Rioja o podrían preocupar? Bueno, por supuesto que, como decíamos al principio, el extrapolar casuísticas de diferentes territorios, hay que ser muy prudente con todo eso. Evidentemente, La Rioja no presenta la casuística que tiene la Comunidad Valenciana. Como decía, en Valencia pues son barrancos y cauces con unos tiempos de concentración muy cortos, lo cual da pocos márgenes y unos tiempos de respuesta muy reducidos. Pero bueno, en La Rioja hay otras casuísticas y bueno, podemos ilustrarlo con que existe, y es importante este tipo de pedagogía, existe a disposición del ciudadano de forma abierta unas plataformas que son públicas de la Confederación, del Ministerio, autonómicas, las cuales permiten al ciudadano conocer los riesgos de inundación de su terreno municipal, de sus parcelas. Esta, por ejemplo, responde... Sí, explícanos un poco, pues eso, estamos viendo el mapa de La Rioja, vemos eso, zonas rojas, que me imagino que serán de zonas problemáticas, ¿no? O zonas inundables, explícanos. Y bueno, porque esto lo puede ver cualquier persona en su casa, ¿no? Exactamente, esto son visores libres, gratuitos, accesibles a todo el personal. Y un poco por contextualizar un poco esto procede por la Directiva Europea 2007/60, la definición de áreas potencialmente inundables, y eso se traduce en unos mapas de peligrosidad y riesgos de inundación, que es lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, esta página concretamente es chequeaturriesgo.com, en la cual, como digo, pues cualquier persona puede acceder a su término municipal y entonces va viendo en una escala cromática pues si su parcela está con un riesgo alto, pendiente de evaluar, un riesgo bajo, un riesgo medio de inundación, ¿vale? No obstante, como digo, esto responde también a fenómenos que se tratan estadísticamente, es decir, que al final hablamos de avenidas con diferentes periodos de retorno, y existe también la página de Sitebro que da buena cuenta de ello. O sea, la página de Sitebro, que también yo creo que la podríamos proyectar. Ajá, vamos a ver si la encontramos, ¿es esta? Esta ¿Sí? Nos da información también adicional, digamos, totalmente distinta. ¿Qué lectura hacemos de esta? Sí, bueno, quizás podemos hacer un zoom en algún municipio que nos parezca representativo para... Dinos uno, ¿por dónde cualquiera vamos? de ellos, el mismo Logroño, ya que estamos en Logroño. Entonces, en esta plataforma podemos activar las capas. Para ver precisamente pues, el dominio público hidráulico. Podemos ver también, ahora hay conceptos, digamos, porque la evaluación de riesgos en María es una disciplina que además va incorporando, se va retroalimentando con nuevos datos, va evolucionando, se va nutriendo. Entonces, recientemente, de unos años a esta parte, se han incluido conceptos como, por ejemplo, pues, las vías de intenso desagüe, que son las zonas de los cauces de los ríos en los que cuando hay avenidas el agua preferentemente va por ellas. Por tanto, bueno, en este caso, pues, si podemos activar las capas, pues podremos estar viendo para diferentes periodos de retorno las zonas que son inundables. Hay zonas, pues bueno, en este caso estamos viendo
que penetra, digamos, la mancha de inundación por alguna zona concreto de Logroño, pues son zonas que también son sabidas y que concretamente pues en la zona del Campillo se está trabajando, se está estudiando, por ejemplo, Esta es la zona, ¿no?, del Campillo. Con el barranco de Ollón, pues bueno, es una de las zonas que a nivel local pues está trabajando en ella y estudiando. ¿Por qué se construyen estas zonas? Se preguntará alguien. Ahora ya no se construye tanto como, o es más difícil, por ejemplo, en las zonas de Valencia que hemos visto. Antiguamente ahí se daba esa autorización, ahora ya no se dan, se piden muchas más cosas, pero ¿por qué se construye o cuál es el término que diríamos, mira, ahí no se va a poder construir? ¿Cuál es el baremo? ¿Hasta dónde se puede llegar a construir? Bueno, eso, María, existe un reglamento del dominio público hidráulico en el cual se establecen claramente los usos que puede tener cada uno de las manchas que aparecen aquí representadas. Está perfectamente definido qué se puede hacer en las zonas que se llaman de policía, las zonas de cauce, las zonas de policía, en las de servidumbre. Evidentemente, cualquier infraestructura que hagamos, pues un puente, por ejemplo, lo que hay que hacer es colocarlos, dejarla exenta, digamos, de la avenida de periodo de retorno 500 años. Por tanto, ahora está muy claro, está muy delimitado, se es muy consciente de esta técnica y ahora pues, el gran reto que tiene la sociedad es cómo abordar precisamente casos en los que históricamente pues, se ha construido o se han ocupado zonas pues, que ahora mismo están catalogadas como ciertamente vulnerables. Bueno, es muy llamativa esta imagen. Para terminar, me gustaría saber qué sensación te llevaste cuando viste lo que ha ocurrido en Valencia, cuando dicen los expertos que era una zona inundable ya anunciada. Bueno, pues como te decía María, al final la técnica conoce las problemáticas. Lamentablemente han acontecido sucesos que, insisto, como país yo creo que no podemos asumir ese coste en vidas humanas, esos costes medioambientales, esos costes socioeconómicos. Hemos de reflexionar por ello de forma muy crítica, con una mirada, por supuesto, estratégica de infraestructuras a largo plazo. Y la sensación, pues todavía yo creo que se nos eriza la piel cuando vemos algunas imágenes. Por tanto, yo creo que la sociedad como tal deberíamos pensar si estamos dispuestos a invertir, bien sea en infraestructuras más duras, digamos, llamemos las presas. Las presas han hecho una labor fundamental en Valencia por la cantidad de agua que han laminado. También los cauces, el nuevo cauce del Turia, ¿vale? Infraestructuras que, digamos, un poco son más duras, o también pensar en infraestructuras más blandas, de drenaje sostenible, como las del Ebro Resilience en la zona de Alfaro, que también pues, han ido funcionando. ¿Vale? Pero yo creo que hay que repensar muy bien si tenemos la capacidad de asumir esos costes de inversión, porque creo que debemos también ser conscientes del coste que tiene el no hacerlos. Así es. Pues nos quedamos con esa reflexión. Miguel García Manzanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Noches. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí en Punto de Encuentro con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a Jorge Ruano. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Marco Lain, ¿cómo estás? Buenas noches. Rubén Antoñanzas, buenas noches, bienvenido. Bueno, acabamos de hablar ahora con los ingenieros de caminos, hablando un poco de por qué ha sido tan devastadora esta dana. Hemos hablado de la construcción que se ha hecho inevitablemente en los cauces de los ríos y hablábamos de que el riesgo cero no existe, efectivamente, pero que sí que hay que mejorar todas las alertas para que la ciudadanía pues, se entere en el momento que se tiene que enterar, que tiene que haber mayor colaboración entre instituciones y no sé qué reflexión podéis hacer a todo lo que estamos viendo. Jorge, empiezo contigo. Bueno, la verdad es que es complicado hacer una reflexión porque lo más urgente es atender las necesidades de la población y
y lo más urgente son las personas. Pero es verdad que llevamos mucho tiempo en este país. Hace años salió un estudio también de todo lo que habíamos construido en ese boom inmobiliario en zonas que los técnicos mismos decían que existía riesgo. Luego estas cosas parece que no pasa nada hasta que ocurre. Y luego hay una cosa que sí que es verdad que no es momento de tratarlo, pero sí que es verdad que de alguna manera tenemos que tener conciencia que la parte más científica en todo lo que nos atañe como sociedad hay que hacerle caso. Si hay alertas y se tienen que tomar medidas extremas de precaución, hay que tomarlas. O sea, no se puede ser cobarde en ese sentido. Si se da una alerta y se paraliza la actividad económica, la actividad industrial, la actividad de la carretera y luego no ocurre tanto o no es de esa magnitud, pues mira, que no llevan las críticas por haber tomado esa decisión y que tenemos que ser conscientes que si hay unos protocolos, la política tiene que ser valiente y tomarlas. Y que luego tampoco se crucifique a nadie si no llega a estos extremos, porque cuando llega a estos extremos lo que perdemos es mucho más. Al final vamos a, como aprendemos las lecciones, ¿no? en este país a base de mucho sufrimiento, y una de las cosas que va a ocurrir, o espero, es que a raíz de, lamentablemente, esta desgracia se replanteen muchos de los procedimientos y de los protocolos, incluso del propio sistema de protección civil que hay en este país. No porque sea malo, porque hay gente muy válida y profesionales muy buenos en todos los niveles y lo estamos comprobando desde el primer minuto, pero sí que es cierto que desde un punto de vista administrativo, la administración pública, los gobernantes en este caso, sí que tienen que escuchar a los profesionales y a los técnicos de las emergencias para replantear los sistemas de avisos, los sistemas de alarma y los sistemas de respuesta ante una situación de emergencia, porque hemos comprobado, lamentablemente, que hay mucho que mejorar, aun incluso en una emergencia de este calibre, que obviamente es muy difícil de abordar desde un primer momento, pero sí que lamentablemente ha dejado al descubierto muchas carencias que ya se venían avisando desde hace tiempo. Ojalá sea así. Lo que pasa es que posiblemente al final habrá comisiones de investigación y todos sabemos lo que pasa muchas veces en estas cuestiones, ¿no? Que dependiendo de qué color político sea, pues va a haber unas que van a decir que el problema es del gobierno de España, otros van a decir que el problema es del gobierno del Partido Popular de la comunidad. De verdad que me encantaría, pero yo creo que en esta situación deberíamos aprender y sobre todo deberíamos ser capaces, digo ya como país, el hacer realmente un análisis de cómo ha sido el proceso, qué es lo que ha fallado, olvidándonos de la cuestión puramente política de siglas, como pasa lamentablemente cuando hay un accidente de avión, ¿no? Que se hace un análisis serio para evitar que vuelva a pasar y que realmente al final se hubiese una auditoría de todos los pasos que han seguido, y no tanto ya con la cuestión de buscar, de culpabilizar y demás. Es lamentable la cantidad de víctimas que hay, pero sobre todo de que aprendamos de que esos ¿qué tiene que responder el Estado? ¿Cómo tienen que responder las comunidades autónomas? ¿En qué momento hay que dar esas señales de alarma? Pues que realmente la ciudadanía, si viésemos algún tipo de estudio en ese sentido, pues yo creo que estaríamos mucho más tranquilos. Y sí que es cierto que ocurrió en Madrid, ¿no? Con la Dana, cuando también que fue complicado, y también hubo unas señales de alarma que luego la Filomena, que luego también no fue tanto, ¿no? Y demás, y se criticó mucho también. Yo coincido contigo, hay que más vale pasarse de exceso y que al final, bueno, pues que se haya causado un pequeño perjuicio a cualquiera por no poder acudir al trabajo o alguna actividad de ocio ante el riesgo, y bueno, pues confiemos en que sigamos colaborando y ayudando. Queda muchísimo por hacer, lo estábamos hablando hace un momento antes de entrar en antena, y en ese sentido, bueno, pues vamos todavía a pasar mucho tiempo solucionando los problemas que va a tener esa comunidad. Enseguida hablamos un poco de las ayudas que son urgentes, pero sí que me gustaría que escuchaseis a una experta hablando sobre las edificaciones, de lo mal que se ha hecho hasta ahora, y que hay que tener en cuenta pues todos los aspectos medioambientales. En los casos de inundaciones, ya que necesitaremos reconstruir, es antes de nada identificar cuáles son las reales condiciones de este suelo y así reclasificar todo lo que tenemos en términos de instrumentos de planificación territorial. Y a partir de esta reclasificación es sí pensar muy bien en los permisos.
No podemos más admitir que los permisos para las edificaciones estén basadas solo en un aspecto económico. Ya está más que claro que los aspectos sociales y medioambientales deben ser tenidos en cuenta y es lo que estamos hablando de sostenibilidad, compaginar estos tres ejes, es decir, económicos con ambientales y sociales. Bueno, no es levantar alerta, pero también hay muchas zonas aquí en La Rioja, ¿no?, que preocupan, ¿no? Tenemos varias zonas inundables que están ahí, ¿no? Logroño mismo pues, tiene esa zona muy delimitada, muy marcado por la Che. Sí que es cierto que tiene determinadas cuestiones específicas para construir en determinados barrios con esa realidad, pero indudablemente cuando hacemos los planes generales, los políticos seguramente tengamos que escuchar mucho más a los expertos, porque a veces decidimos por dónde creemos que debe crecer la ciudad y no tenemos en cuenta muchas veces cómo está ese terreno, y eso creo que hay que reconocerlo, sino que vemos un poco cómo somos capaces de que quede más compacta esa ciudad, cómo podemos ahorrar servicios y no pensamos en, bueno, pues en qué situaciones como estas se pueden dar. Por suerte ahora, bueno, el Ayuntamiento de Logroño está inmerso en este plan general y yo casi le voy a tomar la palabra a la experta y voy a tratar de que Logroño empiece a aplicarlo, porque realmente tiene toda la razón. No solamente Logroño, hay otras zonas, ¿no? También Arnedo. Alfaro. Es verdad que este tipo de emergencias, como afortunadamente no ocurren todos los días y no es algo a lo que estemos habituados, pues eso a su vez provoca que no se le dé importancia cuando te hablan de ese tipo de riesgos, ¿no? Entonces, quizá, como insisto, lamentablemente tiene que ser siempre a raíz del sufrimiento, pero sí que es verdad que a raíz de este tipo de episodios quizá la sensibilización en ciertos momentos o en ciertas cuestiones como esta pues van a evitar o van a reducir bastantes riesgos. Yo no quiero dar la nota pesimista, pero también de la pandemia íbamos a salir mejores y la verdad es que no vamos bien. Estas cosas yo creo que hay que tenerlas en cuenta, pero al final los pesos económicos y de los grupos de poder, en muchos casos, de construir aquí y ahora porque interesa, yo creo que ahí los poderes públicos tienen que reforzarse mucho más en ese aspecto, y yo creo que la ciudadanía tenemos también que empujar en ese sentido, o sea, exigir a los poderes públicos que cuiden más estas cuestiones y que la ecología, las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente tomen una. Y eso solo van a cambiar si los ciudadanos, la ciudadanía, se pone a ello y se lo exigimos. Si no, de lo contrario, vamos a volver otra vez como el agua al cauce y volveremos a repetir, si no los mismos errores, unos parecidos. Bueno, la devastación ha sido total, familias, viviendas, comercios, las consecuencias de la Dana, otra de ellas es la destrucción de parte del parque móvil de esas zonas afectadas. Son más de 100.000 vehículos que podrían estar dañados y ante esta situación el Consorcio de Seguros ya ha comenzado a pagar a partir de hoy las primeras indemnizaciones a los afectados. Nos lo cuenta Leticia Ortiz. Menos burocracia para agilizar los trámites. Esa es la línea de trabajo del Gobierno, que quiere que las indemnizaciones lleguen lo antes posible a los bolsillos de los damnificados. Por eso, más de 800 peritos trabajan a destajo para evaluar los daños provocados por la Dana. En apenas una semana se han presentado más de 60.000 reclamaciones relacionadas solo con los vehículos. Hay que sumar también las más de 33.000 que tienen que ver con la vivienda y las más de 9.000 que están relacionadas con los comercios o los locales industriales. Así lo detallaba esta misma mañana el presidente del Consorcio de Compensación de Seguros después de reunirse con Pedro Sánchez. En lo referente a los vehículos, según el Real Decreto aprobado esta misma semana por el Gobierno, se va a pagar indemnizaciones de un 20% más que el valor de tasación. De hecho, el Gobierno ha movilizado una partida de hasta 3.500 millones de euros para sufragar estos gastos. Para acceder a estas indemnizaciones solo hay que tener un seguro que esté al corriente de pago. A partir de ahí, la Administración ha habilitado distintas vías precisamente para eliminar burocracia y agilizar los trámites. Además, no hay un plazo fijado para reclamar estas indemnizaciones. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para contribuir a paliar los daños producidos por esta catástrofe sin precedentes. Las víctimas los demandan y les aseguro que la Administración estará a la altura del desafío para dar la respuesta más eficaz y más rápida.
Ahora mismo se necesita absolutamente de todo. Estamos hablando de 100.000 vehículos, gente que va a tener que seguir pagando ese coche a pesar de que no lo tiene, gente que lo necesitaba para trabajar. Son dramas tremendos. Yo creo que ahí sí soy más optimista. Es decir, yo recuerdo lo que nos ocurrió en pandemia, es decir, no es comparable, pero son problemas, y supimos, y yo creo que desde la parte de las empresas, de la parte empresarial, de las organizaciones sindicales y de una parte del gobierno, supimos en un tiempo que era además muy convulso, muy de confrontación política, estuvimos llegando a acuerdos durante todo ese tiempo. Y todo ese camino andado es el que hemos empezado ya a andar con el gobierno y con las patronales, porque todo esto hay que abordarlo en el amplio sentido, es decir, no es solo la pérdida de un vehículo, que es importante, pero no solo es la pérdida de la vivienda y de las condiciones de la vivienda, de los servicios públicos que hay que prestar a las personas dependientes, de todas esas cuestiones que hay que abordar. Por ejemplo, solo hablando del ámbito del automóvil, seguramente no solo vale con las ayudas, sino hay que establecer un plan muy ambicioso en el sector de constructores de este país para que puedan suministrar. Esto no es fácil, o sea, ahí hay un problema de suministros de la cadena del automóvil y había muchos problemas para conseguir un vehículo. Es decir, no estamos preparados y eso nos lleva a que todo el daño que ha hecho esta aduana luego que lo ordenemos y lo podamos utilizar para mejorar el empleo y para mejores condiciones, porque no solo es esto. Y tenemos que ver, mientras esto se soluciona, cómo abordamos todo lo que tiene que ver con el transporte público. A día de hoy Valencia está sin metro, Valencia está incomunicada con Valencia y todo el área metropolitana. La gente no tiene vehículos y la gente no puede utilizar los servicios públicos. Además se les está cobrando. El transporte que han puesto lo están cobrando. Algo que pero bueno, esas cuestiones yo creo que son de fácil solución, pero hay que planificar muy bien, por supuesto, decir estas cosas, pero es que ahora ni siquiera pueden circular. Es que esa es la cuestión. Entonces, yo creo que estamos... A mí lo que nos llega desde las confederaciones es que hay muy buena predisposición, ya tenemos un camino andado, se ha hablado de ayudas para los expedientes de regulación, ayudas para recuperar las empresas, bonificaciones, permisos especiales para la gente que tiene que cuidar a personas dependientes, para los daños psicosociales que va a generar, laborales, ¿no? Temporales, porque va a generar muchos daños. Hay gente que ha perdido todo, hay gente que ha perdido vidas cercanas, y todo eso hay que aprender a gestionarlo, porque si no, de verdad vamos a tener un problema. Ya hay buenos precedentes, ya sabemos cómo hacerlo, y yo ahí sí que confío en que podamos alcanzar acuerdos, porque esto no solo va a afectar al levante español, sino va a tener repercusiones en el resto del Estado. Hoy mismo antes estaban hablando de las cosechas de cítricos, que tienen dificultades para cogerlas, no hay infraestructuras, no hay carreteras, ha desaparecido todo, o sea, que hay que hacer un planteamiento muy de país, y por eso nosotros estamos en que hay que dejar a un lado las posiciones partidistas y partidarias, y que esto es un asunto de país. Hoy es el Levante y mañana podemos ser nosotros. Indudablemente hay que recuperar la confianza con esas ayudas rápidas. Yo voy a saludar a los 800 peritos, soy perito tasador, que están en estos momentos trabajando en la zona. Lo más sencillo dentro de lo complejo es el coche, al fin y al cabo es un valor venal del vehículo, un 20% más, que también es una novedad dentro de lo que es las ayudas del gobierno. Habrá muchísimo trabajo en eso, en recuperar, valorar, es más complejo valorar la casa, lo que había, porque por las imágenes que hemos visto han desaparecido absolutamente todos los muebles, y en ese sentido el que las ayudas lleguen lo antes posible, que antes se puedan comprar esos vehículos o puedan recuperar a través de ese dinero alquileres, poder encontrar una cierta normalidad dentro de lo que es la vida, pues indudablemente eso es impagable, y es necesario que el Estado, como está haciendo el Consorcio de Compensación de Seguros, se ponga de las pilas y se ponga a trabajar para que esas ayudas realmente lleguen. Lamentablemente, por los medios de comunicación muchas veces conocemos como situaciones catastróficas que ha habido en otras comunidades, como pasó en las Islas Canarias, pues al final esas ayudas tardan muchísimo en llegar, y es fundamental para quien tiene que empezar de cero, pues que empiece con todo el apoyo del Estado, que para eso está, ¿no? Para eso realmente pagamos impuestos, para que en este caso ha tocado en Valencia, pues ahí estamos el resto de España para que levante cuanto antes. A ver qué pasa, ¿no? Porque el volcán de La Palma fue también en 2021 como Filomena, y todavía hay muchas personas que necesitan ayuda. Estamos todavía en una fase de emergencia. Está bien que se vaya avanzando en la cantidad de frentes, que prácticamente son todos, que se vaya avanzando, ¿no? Pero no olvidemos que Valencia las zonas afectadas por la Dana, también la de Castilla-La Mancha,
Estas zonas está ahora mismo todavía buscando a personas desaparecidas, todavía se estima que puede haber en torno a 50 personas desaparecidas o que todavía, o han aparecido, 50 personas desaparecidas más que cuerpos han aparecido. Entonces todavía se espera la localización de al menos unas 50 personas más. Claro, hasta que no encuentres esas personas no se pueden poner a trabajar, claro. En algunas zonas no. Y por eso es importante destacar, claro, aquí obviamente cuando no estás allí, porque allí obviamente se está viviendo una situación, un escenario de guerra donde hay absoluta desolación en todos los sitios, y ahora todo el aparato, todo el sistema tiene que ponerse por un lado apoyando a las víctimas, rescatando no, pero sí ayudándoles a salir adelante, poniendo en marcha todo este tipo de mecanismos de ayudas económicas, que todos los recursos de emergencia que están trabajando en las zonas, los que más se ven, los que menos se ven, como en el caso de, por ejemplo, está ocurriendo con Cruz Roja, ¿no?, que está siendo muy criticada porque no se la ve, pero créanme que está haciendo una labor enorme en el territorio. El ejército, absolutamente todos los que están trabajando allí, los medios riojanos que se han desplazado, que están trabajando, que están achicando agua, que están contribuyendo desde todos los frentes, y sobre todo ahora otro de los problemas que va a traer, como ocurre siempre, que es un problema de salud pública, esas epidemias que obviamente pues van gastroenteritis y otro tipo de enfermedades que ya se están notando y que obviamente requieren de una respuesta de salud pública. Pero para eso también es importante que todas las administraciones públicas, no solamente la de Valencia, no solamente el Gobierno de España, sino que el resto de comunidades, que eso es lo que hace un país grande, que el resto de comunidades respondan, podamos de manera coordinada aportar recursos sanitarios, recursos de rescate, y que todos, no solo ahora en esta primera fase, sino en las próximas semanas, porque esto va a durar meses, podamos seguir trabajando para que esa gente no esté sola, para que pueda seguir adelante y podamos reconstruir una zona que es muy importante, no solamente obviamente para ellos, sino también para toda la economía del país. Ahora que hablabas de salud pública, esta mañana escuchaba a un experto que lo veíamos mucho en la pandemia y ha dicho que a él le llama mucho la atención porque está viendo imágenes de muchos voluntarios que no se tapan ni los brazos ni las piernas y que él les veía con el barro en esas zonas y que eso no puede ser así. ¿Qué es lo que hace falta? A ver, hay que ponerse en lo que está pasando. O sea, la situación es caótica, la gente quiere ayudar, es verdad, y hay llamamientos para ayuda, pero es verdad que hay que organizarla y yo creo que eso lleva su tiempo. Yo, por poner un ejemplo, esta mañana han estado reunidos a nivel estatal todo el sector de aguas de mi organización, porque ellos son los técnicos que van a tener que ayudar, o sea, esos voluntarios, pero voluntarios organizados, pues son los que van a tener que recuperar las plantas potabilizadoras, ir a potabilizar, llevar potabilizadoras, son voluntarios también a través de sus empresas, pero todo esto requiere una enorme organización, porque lo mismo hace falta eso, que hace falta recuperar el alcantarillado. La gente va voluntariamente, pero hoy había algún llamamiento que bueno, pues que no se puede desaguar todo el lodo porque va a solidificar en las tuberías y las va a reventar, por ejemplo. Pero esas cosas son muy complicadas de gestionar y yo creo que durante estas próximas semanas se irán cerrando todos esos. Me vas a permitir automatizarme, porque he dicho que no hay que rescatar personas, obviamente no hay que rescatar del agua, pero sí que todavía, y sobre todo en zonas rurales, hay gente vulnerable, gente mayor que todavía no se ha logrado acceder a ellos. Y esas personas necesitan atención sanitaria, atención médica, medicación y una supervisión de su salud. Por lo tanto, el esfuerzo que todavía hay que hacer allí es enorme. Que no quede en el olvido, aunque en los próximos días la sucesión de noticias, pues al final... Hombre, la verdad que la respuesta ciudadana ha sido increíble, lo hemos visto en Logroño, lo hemos visto en todos los pueblos de La Rioja. Yo, sabéis que soy concejal del Ayuntamiento de Logroño, soy absolutamente orgulloso de nuestros bomberos, nuestra policía que está allí, también de los bomberos del Gobierno de La Rioja que están ayudando, bueno, pues lo que son grandes profesionales y ayudando. Y no sé si hemos salido mejores de la pandemia, pero sí que es muy gratificante ver cuando, bueno, pues otras personas están pasando muy mal, como todo el mundo dar lo mejor de sí, desde los profesionales, como que hacen falta, es fundamental, hasta cualquier persona que tiene esa necesidad de ayudar a alguien que lo está pasando mal y en ese sentido, gente que ha ido, lógicamente hay que organizarlo y ya Valencia debería empezar a tener muy organizado el asunto. Yo hace unos años estuve también con los scouts limpiando el chapapote y estuvo muy bien organizado. Íbamos durante 3 días los fines de semana y está perfectamente coordinado. También decir a los que son impulsivos que
que esto va a ser a largo plazo, me refiero que va a haber muchas oportunidades de acudir como voluntario, de apoyar, de seguir llevando ayuda, elementos de limpieza, elementos también de alimentación. No podemos olvidar que van a tardar semanas, el 30% de los niños no van a poder volver a sus colegios, me refiero que va a haber muchísimo trabajo, entonces que como sociedad también ahorremos energías, dejemos ahora también que esos profesionales tomen las primeras medidas más urgentes y habrá mucho tiempo donde la ciudadanía podamos seguir aportando como hemos hecho estos primeros días. Yo cuando me refería a que no salimos mejores, me refiero en el diseño de las políticas públicas y en el tomar decisiones serias y comprometidas, porque es verdad que la ciudadanía en este país responde a la primera, responde en la pandemia, respondió hace muchos años cuando la tragedia del Prestige y se responde siempre. Lo que hace falta es que seamos mejores como sociedad de conjunto y aplicar las políticas públicas que benefician a la mayoría social. Esa es la clave, ahí es donde hay que ser valiente. Lo otro, yo creo que a los españoles y españolas nos sobra la solidaridad y el compromiso con nuestra gente. Eso vale. Bueno, antes de cambiar de asunto, ¿tenéis una convocatoria en los próximos días? Sí, tenemos una en los próximos días, no, mañana ya. Mañana ya. Va un poco en esa. Que no me entero. Va un poco en esa línea. Ante los primeros sucesos, yo creo que más que lamentables, que tuvieron también como referencia al rey de España y que bueno, pues que hemos visto todos y todas en los medios y ese empezar cuando la tragedia era terrible, que empezaban pues las tiranteces de las presiones partidistas y políticas y ahí estuvimos de acuerdo las organizaciones sindicales de clase y la propia patronal en que había que hacer un gesto solidario en todo el país, en toda España, el mismo día, a la misma hora y que todo el mundo, toda la ciudadanía se concentre mañana a las 12 del mediodía, 10 minutos en la puerta de sus centros de trabajo, de los centros privados, de los centros públicos, para mostrar simplemente su solidaridad con las personas afectadas, nuestro dolor y nuestro compromiso en estar con ellas y respaldarlo. Yo creo que eso es muy importante, que todo el país responda y en la misma línea que se movilicen todos los recursos públicos, independientemente de las administraciones que sean, para ayudar a la ciudadanía. Eso es un gesto que creíamos que había que hacer. No ha habido ningún problema, total respaldo de las organizaciones sindicales, total respaldo de las patronales de CEO, de CEPIME, de ATA y también esta mañana mismo mostraba su compromiso también la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado y yo creo que mañana es un gesto de solidaridad y de compromiso con lo que está pasando, un gesto de país, es lo que queremos. Pues estaremos ahí a las 12. Vamos a cambiar de asunto, si os parece. Hoy se han celebrado unas elecciones inéditas en la Universidad de La Rioja porque se da la circunstancia de que se han presentado 3 candidaturas. Todos coinciden en que la institución necesita un cambio, mejoras para los trabajadores y mayores plazas, más licenciaturas, y los alumnos piden que se eliminen las tasas y el precio de los créditos, entre otras cosas. Desde hoy, la Universidad de La Rioja toma un nuevo camino. Uno de los 3 candidatos al rectorado tomará las riendas y será momento de afrontar nuevos desafíos. Los estudiantes tienen claro por dónde pasa el futuro de la universidad. Solucionaría el tema de las plazas y falta de profesorado, que ha sido una cuestión constante de este vicerrectorado durante mucho tiempo. Luego también, por ejemplo, pediría supresión de las tasas, eliminación del precio de los créditos. El porcentaje de participación del alumnado es bajo, del 22%. Aún así, son conocedores de la importancia de involucrarse. Que al fin y al cabo somos estudiantes y yo creo que a los que más afecta pues podemos ser nosotros y pues eso. Yo creo que aparte también tenemos mucha voz, ¿no? Al final todo recae sobre nosotros, somos los estudiantes, nos afecta a nosotros, nos afecta a nuestro futuro. Pues para el futuro de la universidad, para mejorar la universidad. Y si quieres verte representado por la universidad, pues es importante votar. Son unas elecciones un tanto peculiares. Por primera vez hay 3 candidatos y por lo tanto la posibilidad de una segunda vuelta. Además, el mandato se prolongará durante 6 años en lugar de 4.
Bueno, pues era necesario ese cambio que piden, bueno, tanto los candidatos piden transparencia, más colaboración, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo veis? Que se produzcan estas elecciones con 3 candidatos. Bueno, siempre es bueno, ¿no?, que haya pluralidad, siempre es bueno que haya transparencia, entonces, aunque la haya y más, siempre va a ser bienvenido. Sí que es cierto que la Rioja, que además pues, tiene su universidad pública, también la Universidad Internacional, pues al final yo creo que La Rioja tiene que apostar por su universidad y sobre todo, que yo lo digo siempre, La Rioja tiene el tamaño perfecto para que podamos liderar desde aquí, desde una región que obviamente no es de las más grandes de España, pero sí que tenemos la capacidad suficiente para poder liderar y nuestra universidad tiene que ser ejemplo de ese liderazgo y de esa capacidad de innovación y por lo tanto todo lo que contribuya a eso siempre va a ser bienvenido. Jorge. Bueno, pues yo me alegro de que haya 3 candidaturas, es decir, vengo de una organización que lo habitual es que haya este tipo de cuestiones. Y además yo he tenido la suerte estos últimos años de conocer mucho más la Universidad de La Rioja porque soy miembro del Consejo de Gobierno y es verdad que sí que se perciben esas, no tanto con lo que tiene que ver con el estudiantado, que bueno, pues que al final pasa una etapa de tu vida, sino que es con la estructura del gobierno y de la universidad y con todos los retos que tiene que afrontar. Es decir, al final necesitamos una universidad que sea mucho más capaz de adaptarse a las necesidades de la sociedad que tenemos, o sea, no puede ir una universidad a remolque arrastrando las cuestiones que se deberían haber hecho antes. Yo creo que hay que tener una visión mucho más propositiva y, como decía, toda la razón tiene que como somos pequeños, eso nos da una capacidad de actuar, es decir, no somos un gran elefante como universidad que le cuesta mucho moverse. Yo creo que tendríamos, yo creo que hay la capacidad suficiente para tener ese parte de mejora, ese valor añadido que puede dar la Universidad de La Rioja, porque al final no hace falta ser la más grande, yo creo que hace falta ser una pieza más dentro del conjunto y, por ejemplo, cuestiones como las que se pone mucho en valor en el Consejo de Gobierno es, bueno, que formamos parte de ese campo Iberus que, bueno, pues combina distintas universidades públicas del norte de España y que da una facilidad y que se toman, bueno, pues toman decisiones y apuestas pues muy interesantes, pero es verdad, si hay 3 candidaturas será porque hay muchas inquietudes, está muy bien. Además, 3 candidaturas que han tenido debates con cierta crispación, ¿no? Sobre todo con todo lo que es la transparencia del anterior equipo, lo que ha sido el gasto. La verdad que yo esperaría que fuésemos un referente dentro del país. Es cierto que somos una universidad pequeña, adaptada y relativamente joven también, pero es sorprendente que no tengamos ciertas especialidades, sobre todo somos la cuna del castellano. Yo creo que son cuestiones que tendríamos que explotar como universidad, todo el tema que tiene que ver con enología, con el tema del vino. Tendríamos que buscar cierta especialización. Lo digo yo que no soy ni candidato, pero sí que es cierto que no sé, que parece que La Rioja nos pega que trabajemos en ese sentido. Y luego yo sí que, sea quien gane, incluso a la presidenta del Consejo de Estudiantes, les pido como ciudad que también la universidad abra sus puertas hacia lo que es el barrio de Madre de Dios, el barrio de San José y a la ciudad, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar esa aprovechar que tenemos ese recurso público que es de todos, que es la universidad, ese talento que tenemos, esos estudiantes, para que también la ciudad miremos a la universidad y la universidad mire a la ciudad. Y bueno, pues siempre que tengamos más licenciaturas, pues también en ese sentido va a ser beneficioso para La Rioja, pues porque más personas nos van a conocer, van a venir a estudiar y en eso tenemos, ¿no?, que abogar por la calidad. Bueno, a las 7 de la tarde se cerraban los colegios, dicen que a lo mejor hay una segunda vuelta, ya veremos, y si no, el 25 de noviembre se conocerá quién es el ganador. De unas elecciones nos vamos a otras, nos vamos al resultado de las elecciones en Estados Unidos con una abrumadora victoria, ya lo saben, de Donald Trump. En contadas excepciones, los gobiernos de los países democráticos pierden las elecciones, pero los efectos de la pandemia, la oleada de la inflación más intensa en 4 décadas, han minado a la inmensa mayoría de la población, algo que ha sabido aprovechar Donald Trump junto al problema de la inmigración masiva, al que le hacen el máximo responsable de casi todos los males. El resultado, lo han visto, rotundo. El republicano llega por segunda vez a la Casa Blanca, inmune a los escándalos que le rodean y las cuentas que todavía le quedan pendientes. Escuchamos algunas valoraciones. Al ganador le felicito y le deseo muchos éxitos, ¿no? Pero la siguiente consideración es algo muy serio
pasa en el fondo de un país cuando una persona que ha sido presidente y que es responsable de un asalto al Congreso de su país y del intento de un golpe de Estado es elegido presidente del país. Que es una malísima noticia para el mundo, también va a tener repercusiones económicas, está por ver qué es lo que ocurre en Ucrania, qué es lo que ocurre en el Medio Oriente. Me ahorraré otros calificativos, pero que al menos sí podemos decir que abre un espacio de enorme incertidumbre global, de enorme riesgo, en mi opinión, para los derechos democráticos y civiles, para la multilateralidad en el mundo. También Trump lo que pretende es cerrar las fronteras y que entren menos migrantes. Y al entrar menos migrantes y al tener menos oferta de trabajo, pues lo que se va a producir es un aumento de los salarios y, por tanto, de la inflación en Estados Unidos. No tenía en especial consideración las solicitudes de Joe Biden por alcanzar un acuerdo, por poner fin al conflicto de Gaza, etcétera. Ahora ya no tiene ninguna cortapisa de ningún tipo, tiene las manos libres para hacer lo que quiera. Bueno, momento histórico es el que dice el que empieza una nueva era en Estados Unidos, que va a arreglar las fronteras y mucha incertidumbre por parte del resto del mundo, ¿no? Bueno, por hacerlo más riojano, sí que nos preocupan los aranceles, ¿no?, que ha anunciado. Ya cuando gobernó la primera vez afectó a nuestras exportaciones del vino de Rioja, el aceite en menor medida, el calzado menos, pero es cierto que eso parece que va a ser una realidad y que nuestras exportaciones se van a ver mermadas en Estados Unidos, o va a ser mucho más complicado, se va a encarecer nuestros productos. Pues lo que nos faltaba, ¿no?, en el vino. Exactamente, ¿no? Es una preocupación el hecho, por más cosas, pero concretamente en lo que nos afecta a los riojanos es a esos aranceles. Por aquí, ¿qué valoración hacéis? Bueno, ¿esperable? Bueno, ¿Pensabais que podía ser esperable? Además, hemos visto que también, como se ha noticiado, las redes sociales, lo que está ocurriendo en la ola de desinformación en la que estamos y demás. Entonces, quizá ha sorprendido tanta diferencia de votos entre una parte y otra, pero bueno, al final estamos en un tablero de juego en el que está todo muy revuelto y a río revuelto ya sabemos lo que ocurre. Sí, pero impacta, ¿verdad? Ver el mapa todo rojo menos dos motitas azules. Impacta. No, sí, impacta. Yo creo que aquí, además, yo creo que es un debate que está en estos momentos en la mayoría de los países, que es la utilización de la desinformación. Yo creo que ha tenido mucho que ver, pero es una terrible noticia. Es decir, que el mundo en estos momentos, hay tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, que están, digamos, dirigidas por personas de dudosa calidad democrática, y eso nos va a generar muchos problemas. Todo lo que afecta en esos tres ejes, va a haber una guerra de aranceles brutal y que va a afectar. Ahí la lástima es que Europa ha perdido pie, hace mucho tiempo que ha perdido pie en ese equilibrio, y ahora, bueno, ahora sí que se han roto todos los equilibrios, y la verdad es que no sabemos qué puede hacer una persona que va afirmando que, como recordaban hoy, que el COVID se curaba con una inyección de lejía, o que los inmigrantes van comiéndose los perros y los gatos de los ciudadanos americanos. A mí me parece una malísima noticia para todos. Habrá que hacer también una reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para que pues este tipo de personas lleguen donde lleguen y de la manera que ha llegado, que es lo sorprendente, ¿no? Porque al principio decían que estaba todo muy reñido, pero de eso nada. No ha sabido calar Kamala Harris, ¿no?, a esas minorías que decía que iba a conseguir, las mujeres, los negros, etcétera. Claro, es que aquí también hay una cosa, que es que nos quejamos de la democracia en función de quién sale y quién no, y no nos queda más remedio que respetar la decisión de todo un pueblo. Lo que sí que es verdad que nosotros tenemos que mirar egoístamente es nuestra economía, tenemos que valorar qué va a ocurrir, como habéis comentado, con esos anuncios de esos aranceles, y sobre todo algo muy importante, que también tenemos que reflexionar sobre Europa, y aunque Europa es necesaria, Europa es importante, sí que es cierto que hemos estado entretenidos para que en este tablero de juego, que vuelvo a decir que es el mundo, nos hemos quedado atrás. Entonces quizá este toque de atención de que quizá estemos en riesgo, entre comillas, y quizás sea una llamada de atención para que pensemos como Europa, pero de verdad. Nos hemos quedado atrás porque somos
auténticas democracias, somos muchos países diferentes que tenemos que tener una voz. Los 3 países que has citado, que es cierto que dominan el mundo, pues al final es una única voz y nosotros, bueno, pues necesitamos el consenso como Unión Europea, pero sí que es cierto que también es una noticia muy mala para Europa, no solo para La Rioja. No podemos olvidar la guerra de Ucrania, que no va, ya ha dicho ya que no va a apoyarlo y demás, y en ese sentido 24 horas dijo, ¿no?, que iba a acabar con ella, a ver de qué forma. Va a ser muy complicado. Siempre nos recriminó cuando era presidente que los países europeos invertíamos muy poco en armamento, que la OTAN tenía que armarse muchísimo más y demás, lógicamente porque le interesa, porque muchas de las industrias están en Estados Unidos. Es una mala noticia para La Rioja, para España y para Europa. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los 3 y qué rápido pasan todas las noticias, ¿verdad? Va cambiando de un día para otro, cualquier cosa puede suceder. Gracias a los 3, como siempre. Buenas noches. Les dejamos a ustedes con un programa, además, que inaugura esta casa. Se llama Ecos del Camino, con nuestro compañero Carlos Pérez Pascual. Disfrútenlo. Adiós, buenas noches.